a mayor escala. Muy bien, y la ambiciosa reforma de salud del gobierno de Barack Obama entró en vigencia hoy, pese al cierre parcial de las actividades del gobierno. Vamos a conocer de qué se trata el Obamacare. Es el programa que ha desatado la crisis en los Estados Unidos. Proyecto emblemático del presidente Barack Obama, la reforma al sistema de salud, conocida popularmente como Obamacare, es una de las transformaciones más profundas que ha logrado el Partido Demócrata actualmente en el poder. Tras años de debate en el Congreso, varias trabas en el Tribunal Constitucional y las últimas elecciones presidenciales, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que obliga a los ciudadanos a tener un seguro, será una realidad el próximo año en los Estados Unidos. Habrá 4 modalidades para que casi todas las personas de este país puedan acceder a una cobertura médica. Cerca de la mitad de la población tendrá seguros a través de sus trabajos. Alrededor de un tercio quedarán cubiertos por el gobierno bajo Medicare y Medicaid, mientras que 1 de cada 10 estadounidenses comprará su propio seguro. Aún así, casi 30 millones se quedarán sin cobertura médica. Entre los beneficios para los que trabajan en empresas grandes estará la multa que impondrá el gobierno para aquellas que se nieguen a ofrecer seguros a sus empleados. En tanto, las empresas más pequeñas no tendrán esa sanción, pero sí se les dará incentivos para que lo hagan. Entre ellos está el novedoso mercado de seguros de salud. Allí entran a tallar las personas que no califican para el Medicare o Medicaid, programas estatales que ayudan a los adultos mayores. El mercado de seguros de salud es un megacentro comercial donde se podrá comprar seguros a través de Internet. Precisamente las inscripciones ya han comenzado hoy, 1 de octubre, y quienes lo hagan hasta el 31 de marzo tendrán cobertura a partir del 1 de enero. Entre los beneficios en este nuevo mercado de seguros se encuentran los créditos que ofrecerá el gobierno para quienes no puedan pagar la inicial. También las empresas aseguradoras no podrán negar el seguro médico por condiciones preexistentes como sobrepeso, edad, sexo o enfermedad. Por su parte, las personas tendrán que renovar sus seguros cada cierto tiempo durante periodos de inscripción especiales. Además, en el caso de los indocumentados, de no poder adquirir un seguro, el gobierno no los multará. A pesar de los grandes beneficios, los detractores de la reforma de salud señalan que al obligar a los ciudadanos a adquirir un seguro, el gobierno federal está entrometiéndose en su vida personal y económica. Para los republicanos, el Obamacare representa un gasto de 1,2 billones de dólares. Lo cierto es que según un censo del 2010, el 16,3% de la población estadounidense no contaba con un seguro médico, porcentaje que ha ido en aumento desde el año 2000 debido a los altos costos de las pólizas y al desempleo. Muy bien, vamos a hablar en extenso de esta ley de sanidad asequible, más conocida como el Obamacare, que va a beneficiar a las personas que no tenían seguro. Ese es un seguro obligatorio a partir del día de hoy. Todos tienen que comprar su seguro. Sí, ahí se calcula 48 millones de estadounidenses sin seguro médico. La idea es que ahora es obligatorio comprarlo. Primero, las empresas aseguradoras ya no pueden, negar la cobertura a alguien por condición previa. Tienen que asegurar a todo el que esté por ejemplo, un diabético que tiene problemas. Efectivamente. Antes podían negarle la cobertura, ahora no van a poder hacer eso. Si uno no tiene el dinero suficiente y hay un cálculo de nivel de ingreso, como se vio, pero si uno no alcanza el nivel de ingreso suficiente para cubrir el costo del seguro, va a recibir un subsidio del Estado. O sea, los que no tengan cómo pagarlo van a ser ayudados por el gobierno. Y además, quienes pese a esa ayuda no compren, o en general no compren, independientemente si requieren o no ayuda, no compren seguro médico, van a empezar a pagar una multa que va a ir creciendo en el tiempo. El cálculo es que de un 15% de la población total que no tiene ningún tipo de cobertura de seguro de salud, se pase a una situación en donde esa gente que no tenga cobertura sea marginal. Básicamente van a ser los inmigrantes indocumentados. Claro, porque no te piden, no es un requisito indispensable tener tu carnet de
de ciudadano, de residente en los Estados Unidos. Eso significa que para las personas que era imposible pues atenderse desde servicios básicos, tienen la oportunidad de ir a un hospital, a una clínica, ¿no? Sí, porque van a estar asegurados y el seguro les va a cubrir la atención por el, digamos, sea cual sea la dolencia de la que padezcan, ¿no? Esa es una ayuda pues a la gente que menos tiene, pero ¿por qué los republicanos se oponen? O sea, ¿cuál es el argumento? Yo diría que hay cuatro argumentos que utilizan. El primero es el que no utilizan, probablemente sea el más importante. Detestan a Obama, ¿no? Vaya uno a saber si porque según ellos es socialista o por si es afroamericano, en fin, por la razón que sea, detestan a Obama y saben, como sabe Obama, de que este seguro de salud de cobertura universal garantizado por el Estado es lo que le va a permitir a Obama pasar a la historia. Para bien o para mal, esto no va a pasar desapercibido. Ningún presidente jamás había logrado esto, ¿no? Y no en vano el programa se llama Obamacare, ¿no? Pero en segundo lugar hay tres argumentos más que son, digamos, un poco más ideológicos. El primero es que los republicanos quieren que el Estado se reduzca al mínimo indispensable. En ese sentido, esta suerte de anarcocapitalismo en el que está sumido Estados Unidos por unos días es su paraíso, su situación ideal, ¿no? Pero quiere un Estado cada vez más pequeño y este es un programa estatal adicional que aumente el gasto público. Que aumente el gasto público también es un problema por el hecho de que hay un déficit que reducir, un déficit fiscal por reducir, y los republicanos creen que como el Estado tiene que reducir su tamaño, ese déficit no puede reducirse aumentando impuestos, sino que debe reducirse disminuyendo gastos, y esto es un aumento del gasto, va en contra de la tendencia. Y por último está el argumento de los libertarios del Partido Republicano de que esta es una situación en la cual el derecho a elegir del individuo ha sido coactado. El Estado le está obligando a comprar un seguro, no es el individuo el que decide, sino el Estado decide por él y lo fuerza a tomar una decisión que probablemente no hubiera querido tomar. Pero esto, por ejemplo, en las repercusiones, eso va a afectar muchísimo a los republicanos en una futura postulación a la presidencia, ¿no? Porque ellos no dan ninguna solución al problema de la falta de atención que tenían esos ciudadanos. O sea, en los Estados Unidos no tienes seguro, simplemente es impagable lo que te puede costar ir a atenderte o una operación, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay gente de clase media que no tuvo la previsión necesaria y no compró un seguro médico y cuando tiene que atenderse termina vendiendo la casa y quedándose sin ahorros. O sea, pasa del nivel de ingresos medios a la pobreza sencillamente porque no tenía seguro de salud. Claro, pero los republicanos no presentaron ninguna opción, entonces eso lo va a afectar electoralmente, ¿no? Sí, sobre todo porque ellos están asumiendo que este programa no va a funcionar y ya hay indicios de que sí va a funcionar. Primero, creen que es muy burocrático, creen que no va a reducir el costo de los servicios de salud y ya hay indicios de que sí los está reduciendo, porque ya hay ofertas que hacen las compañías de salud, paquetes de seguros que antes no ofrecían y que tienen costo menor a los paquetes promedio que ofrecían en el pasado. O sea, sí está teniendo un efecto menor, pero está teniendo un efecto sobre los costos de la salud. Está reduciendo por lo menos la tasa de crecimiento de los costos de la salud y todo parece indicar que sí va a cumplir con la función de incrementar dramáticamente la cobertura. Vamos a pasar de 48 millones de ciudadanos no asegurados a un grupo pequeño. Claro, va a seguir habiendo un grupo relativamente grande de no asegurados que van a ser los inmigrantes indocumentados, pero ellos tampoco estaban cubiertos bajo ningún programa antes de que esto ocurriera. ¿Y es un seguro mucho más barato que los que...? No mucho, pero es más barato. Son seguros privados. O sea, uno está obligado a comprar un seguro de salud, pero se lo compra a una empresa privada. Bueno, eso depende de las ofertas que hagan las empresas, ¿no? Ahí en eso el Estado no se mete, solo que obliga a las empresas a darle seguro a quien quiera que tenga la posibilidad de pagarlo y quiera comprar uno. Lo que invertían en negar el servicio a quienes tenían una condición previa, esa inversión es un costo en el que ya no van a incurrir esas compañías y en ese sentido por ahí también hay una fuente de reducción de costos. Pero la idea básica es que la gente va a una empresa aseguradora privada, no es el Estado en la mayoría de los casos quien va a proveer el seguro. Muy bien, y vamos a seguir con el tema. En los Estados Unidos, el presidente Obama pidió a los legisladores republicanos que permitan la reapertura de las oficinas del gobierno. De prolongarse este fenómeno conocido como shutdown, podrían empezarse a sentir sus efectos en la economía del mundo.
El gobierno federal debe reabrir cuanto antes sus operaciones. Así de contundente ha sido el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien ha pedido a los republicanos en la Cámara de Representantes aprobar el presupuesto de la nación. En una conferencia de prensa, el mandatario señaló que esta paralización parcial se debe a una cruzada ideológica en referencia a la oposición republicana a la reforma de salud que hoy entró en vigencia. Han querido el cierre del gobierno por una cruzada ideológica para negar cobertura sanitaria asequible a millones de americanos. Los republicanos se negaron a pactar con el gobierno sobre el presupuesto, exigiendo que Obama retrasara la entrada en vigencia de la reforma sanitaria. Cuando se percataron que no iban a aceptar sus reclamos ideológicos, optaron por empujar al cierre del gobierno, según Obama. Seré más específico. Una facción de un partido en una Cámara del Congreso, en una rama del gobierno, cerró las principales oficinas del gobierno. Todo porque no les gusta una ley. Más de 700.000 empleados públicos se ven afectados por el cierre del gobierno, ya que sus puestos fueron cerrados temporalmente hasta que se logre un acuerdo. Muy bien, nosotros vamos a seguir comentando sobre el tema de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, pero tenemos una pregunta en nuestra cuenta de Twitter de Eguía193, nos pregunta si lo que sucede en los Estados Unidos va a tener repercusión en la economía peruana. Depende de cuánto dure, y depende de si este problema se une al problema que podría surgir con el tema del límite de endeudamiento. El cálculo de la agencia calificadora de riesgo Moody's es que si esta situación se prolonga un mes más, el efecto podría ser el de reducir la tasa de crecimiento de la economía norteamericana en un periodo anual de un año hasta en un 1.4%. Se está calculando que este año la economía norteamericana, si mal no recuerdo, va a crecer ligeramente por debajo del 2%. O sea, estamos hablando de 3/4 partes de todo el crecimiento de la economía. Si esto se prolonga, va a haber recesión en Estados Unidos. Si hay recesión en Estados Unidos le va a comprar menos al resto del mundo. Muy probablemente, si hay una crisis también de endeudamiento, Estados Unidos va a empezar a pagar tasas más altas para poder conseguir financiamiento cuando busque endeudarse en los mercados de capitales, y eso probablemente haga que fondos que ahora están invirtiendo en países emergentes porque dan mejores rendimientos empiecen a emigrar a países como Estados Unidos. En fin, si esto se prolonga en el tiempo, va a afectar adversamente y va a afectar a toda la economía mundial y va a afectar más a quienes más dependan de su relación con Estados Unidos. Va a afectar más a México y Centroamérica que a Sudamérica, por ejemplo. En el tema de lo que está pasando, Obama ha dicho que los Estados Unidos es rehén de una cruzada ideológica republicana. ¿Todos están de acuerdo o es el Tea Party el que está poniendo los puntos sobre la silla? Yo lo dije ayer, yo creo que esto es una obsesión patológica del Tea Party. O sea, el Tea Party existe para destruir la presidencia de Obama en buena medida. O sea, pero se perjudica al país, o sea, no piensan en eso. Sí, bueno, ellos creen que lo que están proponiendo es mejor para el país. El punto es que los medios que están utilizando son francamente destructivos, ¿no? Pero ellos creen genuinamente que el Obamacare es realmente dañino para la sociedad y la economía norteamericana. Muy bien, en las próximas semanas veremos pues cuáles son los resultados y de qué manera afecta o no la economía a nivel mundial. Bien, vamos a hacer una primera pausa en el programa, vamos a regresar con lo que está sucediendo en Venezuela y los militares que están trabajando ahora como cajeros de los supermercados. Y también del Banco del Vaticano exhibe por primera vez su balance financiero. Volvemos con todos los detalles.